Bienvenidos a nuestro módulo número 14 de nuestro curso de Entrepreneurial Finance, donde aprenderemos a negociar y entender las cláusulas clave. Antes de empezar, vamos a dar un repaso a conceptos básicos para saber de qué estamos hablando. Lo primero es que es una hoja de términos, es un acuerdo no vinculante que establece los parámetros de negociación para profundizarlo y volverlo ya documentos legales formales vinculantes. Es decir, es la antesala que dice, estamos de acuerdo en lo principal, lo demás lo podemos ir negociando y lo podemos ir poniendo en papel. ¿Qué son los derechos políticos? Es el derecho que otorgan participación en las decisiones de una compañía, en este caso de la empresa emergente. Los derechos económicos son los derechos que otorgan la participación en el éxito o fracaso económico de la empresa, es decir, participar en las utilidades o en la venta del activo si en algún momento se da. ¿Qué son covenants positivos? Son las cosas que la empresa, equipo deben hacer y cumplir, es decir, mandar informes, tener reuniones con la junta mensual, etcétera, todo lo que sí se debería hacer obligatoriamente. ¿Y cuáles son los covenants negativos? Es lo que el equipo o equipo directivo no pueden hacer o incumplir. No tomar endeudamiento, no vender este tipo de activos, contrataciones de altos perfiles, etcétera. También tenemos las acciones comunes que son un instrumento que otorgan participación en las decisiones de la empresa y el éxito económico de la misma. Es decir, tiene derechos políticos y derechos económicos. Están las acciones preferenciales que únicamente otorgan participación en el éxito económico de la empresa. Es decir, se ven beneficiados de primero que todos a la hora de tener un éxito económico, pero a cambio de este beneficio de ser primeros, no pueden votar o no pueden participar en la toma de decisiones vía la junta directiva o la asamblea de accionistas, etcétera. En este caso hablamos de que tiene derechos económicos más no derechos políticos. Y están las superacciones, que uno ya ve deals muy bien estructurados que a veces se sofistican más los emprendedores y aprenden la lección de que es muy bueno pagar un buen abogado al inicio, eso va a quitar muchos dolores de cabeza hacia futuro. Y es un instrumento que otorga participación aumentada en las decisiones de la empresa y el éxito económico de la misma si permanece igual. ¿Cómo que aumentada? Es decir, que una superacción puede tener tres votos de una acción común. Entonces lo que hace esto es que una persona con solamente un 20% pues tiene el poder de decisión del 60%. Entonces genera que tenga control y que no se puedan meter en su día a día. Este normalmente se acepta cuando son emprendedores seriales ya muy exitosos o gente que viene de la industria y se conoce muy bien esto y tiene como probar que sí va a hacer bien las cosas, se las aceptan. No es tan común verlas con emprendedores desconocidos o personas que no tienen track record, como se dice. Entonces ya tenemos los conceptos básicos aceitados, pasamos a las cláusulas clave que vamos a ver en una negociación y en la hoja de términos muchas veces. Entonces veamos en derechos económicos. Lo primero es la preferencia en liquidación, es decir, que primero se paga al que tiene la preferencia hasta cierto límite si está pactado y después el remanente se distribuye a prorrata en los demás participantes o entre todos dependiendo de lo que diga la cláusula. Entonces hay una primera cláusula de preferencia de liquidación que se llama non-participating y es que se devuelve el capital inicial de las acciones preferenciales. El remanente se distribuye a prorrata entre las acciones comunes. Es decir, si yo invertí 5 millones de dólares en una empresa evaluada pre-money en 20 millones, es decir, post-money 25, es decir, el 20% de participación, yo solamente puedo tener derecho al 20% de esa venta, no más, no menos, ahí hasta ahí se acabó. En la participación with cap es que se paga primero a la inversión inicial, es decir, de los preferenciales, y luego los preferenciales se unen en la distribución remanente hasta alcanzar el límite cap. Es decir, si yo le pongo un cap de dos veces y yo invertí 5 millones, mi máximo que me puede repartir a mí es 10, es decir, 5 por 2. Entonces, si yo le pongo uno, es que me tocan a los mismos 5, pues ahí no haría nada, pero muchas veces están esas cláusulas. Y está el Participing Without Cap, que es el mismo que el anterior, pero sin límite. Es decir, me pagan primero mi inversión inicial y yo ya entro a prorrata con los demás sin límite. ¿Cuál buscaría un inversionista? Este porque protege su inversión inicial y está en todo el upside.
en todo el upside de la empresa. Pero ahí es donde dice uno cómo negocia y uno cómo tiene esos puntos de, de negociación para poder hacer algo más amigable para los emprendedores. ¿Cuál es un emprendedor? Preferiría este que yo solamente le pago su monto de inversión y ya, ni más ni menos, pero siempre va a haber un punto intermedio y puede que sea esta o con ciertas gabelitas. Eso va a depender mucho nuevamente de la experiencia, el track record y del equipo que está detrás de la empresa y los inversionistas que tan sofisticados sean. Tenemos los derechos políticos y es un tema del el covenant de venta de activos y es que hay una restricción para los emprendedores que sin la autorización explícita de los actuales accionistas no se puede vender activos que superen un porcentaje mayor al valor en libros que tiene la empresa o eso dependerá pues de lo que se negocie. Eso busca reducir el riesgo de la empresa y que no se tomen malas decisiones sin consultárselo a todos los accionistas. Covenant de venta o fusión previene la venta o fusión de la empresa con otras sin la autorización expresa de los inversionistas. Es decir, o el CEO que tenga la mayoría de acciones no puede decir, es que me voy a venir con fulanito porque creo que hay unas buenas ingenierías. Ya no, tiene que tener la autorización explícita. Si no la hay, no lo puede hacer. Están los covenants de compra de activos, es decir, que en cierto nivel o monto debe ir a pedirle permiso a la junta de los accionistas para comprar el activo. Es decir, que para compras mayores de 100 millones de pesos, pues debe de pedir una autorización expresa de la junta o de los accionistas. O como tenga el mecanismo de comunicación, obviamente es una junta directiva para hacer las cosas más ágiles. Y la emisión de acciones e instrumentos. Y acá solamente es un tema de instrumentos más senior, es decir, que si va a emitir instrumentos con mayor preferencia o mayor poder, tiene que contar con la autorización expresa de la junta directiva o la asamblea de accionistas, porque si no se pueden ver afectados de los accionistas actuales. Entonces, este tema de derechos políticos, ahí van a ver esas cláusulas que uno puede ver y dependiendo nuevamente de la capacidad del equipo, la experiencia, el track record y la sofisticación de los inversionistas van a llegar a un punto intermedio o va a ser muy hacia el lado del inversionista o muy hacia el lado del emprendedor. Seguimos con nuestras cláusulas clave y vamos a ver un tema de transferencia de acciones. El primero son las opciones call put y es que los accionistas actuales tienen el derecho a comprar, es decir, pueden hacer un call y comprar las acciones que hay en este momento en circulación y apoderarse de ellas. O los inversionistas del fondo, es decir, el venture capital, tienen el derecho de vender su participación opción put, es decir, yo lo puedo obligar a usted que me compre si no se cumplen ciertas condiciones y salgo de la inversión y mi riesgo se disminuye o difumina. Está el dragalón. Esto es para decir, para que cuando hay un gran negocio y más que todo cuando el accionista mayoritario vende la participación que tiene, pueda forzar a los demás a vender sus participaciones para que no se le dañe el negocio y sea una venta total que es lo que puede estar buscando el comprador. El tagalón es parecido al dragalón, pero protege es a los minoritarios y es que si el mayoritario vende una parte de la compañía, los minoritarios pueden exigir ir en eso y tiene que ser una compra por rata. Es decir, si vendió el 50%, no va a ser el 50% del mayorista, sino que el 50% de todos los accionistas, entonces es prorrateado. Tenemos el tema de el right of first offer y es la obligación de ofrecer primero a los inversionistas actuales en caso de que yo quiera vender mis acciones de la compañía para que ellos la puedan comprar. Pero si no hay un acuerdo, yo ya puedo salir a vender a los terceros, pero siempre me toca ofrecer primero a los actuales y ya después, si no hay acuerdo, salir al mercado. Y por último, está el right of first refusal, que previene la entrada de accionistas no deseados. Es decir, si yo no quiero, los accionistas actuales pueden decir, yo no quiero que esa persona entre, yo le compro a usted con las condiciones que usted pactó con él, pero yo le compro y él no entra y ya salimos de esa piedra en el zapato o de ese inversionista no deseado. Tenemos unas cláusulas de compromiso del equipo, cómo hacemos que el equipo se comprometa más y la entregue toda y la saque del estadio. Entonces, primero están los stock options, que es la opción de comprar acciones en un futuro a un precio determinado hoy. ¿Y qué pasa acá?
Si yo tengo la opción de comprar hoy una acción a 100 pesos y en el futuro vale 180, yo la voy a ejercer y me voy a ganar el diferencial. Pero si no, si vale 90, yo no la voy a ejercer y pues no gano nada y pues se alinean los intereses. Si le va muy bien a la empresa, le va muy bien al equipo directivo, si le va muy mal a la empresa, le va mal al equipo directivo. Están los lock-up, que son términos fijos en los que un empleado no puede vender su acción. Es decir, desde que le entregan las primeras acciones hasta que le entregan las últimas, usted tiene que tener un periodo de nevera o fría. Es decir, pueden ser 2, 3, 4, 5 años, 6 meses. Eso va a depender mucho de la negociación que se haga con los accionistas y en las sucesivas rondas de inversión. Está el Permitted Transfer Clause, que prohíbe la venta de acciones sin el consentimiento de los demás accionistas. Es decir, si yo soy del equipo directivo y tengo acciones y ya pasé ese LACAP, pero también tengo esta cláusula, tengo que ir a pedir expresamente aprobación de la junta de que quiero vender una participación y por qué lo quiero hacer. Si no me la dan, no lo puedo hacer. Entonces previene que de pronto con una información privilegiada venda y después todo se desplome y yo sea el único beneficiado en el negocio. Un earn-out, y es que se pospone una parte del pago hasta cumplir unos objetivos preestablecidos. Esto más que todo se da en la venta, ya cuando los fundadores, los venture capital, todo logran vender la empresa y a un jugador más grande, a un buen precio y todo. Entonces el jugador, listo, yo le pago un 80, pero el otro 20 está sujeto a que se cumplan esas métricas que usted me está vendiendo. Si no se cumplen, pues rateamos hacia abajo. Y si se sobrecumplen, pues también puede haber un prorrateo hacia arriba. Eso va a depender otra vez y nuevamente la capacidad de negociación de los equipos, su track record, su experiencia y su sofisticación. Y está el tema del exit ratchet, que es un incentivo de ganarse un pedacito, un pedazote de la ganancia de los accionistas si se cumplen algunos objetivos o un valor objetivo. Y eso lo podemos ver también como un carried interest y es como un exit ratchet, y es que venga, yo me pago unos fee anuales, pero si yo cumplo unos objetivos yo y le doy más de lo esperado, yo me puedo llevar un pedacito de eso y eso incentiva que los intereses se alineen mucho mejor. Ahora veamos un poco en términos cuantitativos la parte cualitativa que acabamos de ver de las cláusulas, y vamos a ver una más, pero que se entiende más gráficamente y en Excel, es el tema de la dilución, la cláusula antidilución. Entonces, veamos primero el tema de las cláusulas non-participating y las de participating with and without cap, o con o sin límite superior. Entonces empecemos con las primeras cláusulas que vimos cualitativamente, que son las que más impacto tienen monetariamente y se pueden cuantificar. Y es que tenemos un caso de una empresa que se llama Intrínseco, que acaba de cerrar una ronda de financiación de 80 millones de dólares pre-money a cambio de 20 millones de dólares. Quiere simular si dentro de las cláusulas negocia o una non-participating preferred o una participating preferred con un cap de 2x o una participating preferred sin cap. Entonces, se estima que la compañía se va a vender en 160 millones de dólares. Entonces, primero, acabamos también de aclarar un concepto y el tema de pre-money y post-money. Entonces, pre-money es antes de recibir el dinero, post-money es después de recibir el dinero. ¿De qué va a depender de cómo se calcula la participación con la que queda el inversionista? Va a depender mucho de la capacidad de negociación de los emprendedores, su track record, su expertise y de la sofisticación del inversionista. Normalmente muchos buscan que sea post-money, pero se puede dar pre-money. Entonces veamos un caso. Y es que la valoración pre-money es 80 millones de dólares. Si yo acepto que este es el valor en el que me van a repartir las acciones, el porcentaje accionario como inversionista, que es el que yo buscaría si fuera inversionista, entonces yo llego y digo, me van a dar 20 millones dividido 80. Entonces yo debería quedar con un 25% de la empresa. Pero una gran mayoría de las veces llegan a este acuerdo y es no. La valoración es la post-money, que es de 100, entonces yo voy a recibir un porcentaje de 20 millones dividido 100 del 20%. Eso va a depender mucho. Entonces, ¿de qué depende si es pre-money o post-money? Pues de
ya sabemos del expertise de ambas partes y la sofisticación y de su track record. Ahora, muchas veces solamente nos dicen que empresa X levantó 20 millones de dólares por el 20% de la participación, entonces uno quiere saber cuánto es la valoración post-money, que ahí sí es post-money, y es que venga, cojamos 20 millones de dólares, lo dividimos por el 20%, nos dice que esa empresa está valorada en 100 millones. Hay un tip como para cuando uno lee noticias y todo, para entender qué es lo que está pasando y empezar a entrenarnos. Entonces, ya tenemos claro esto, entonces ya sabemos cuál es la participación que tenemos de la empresa. En este caso logramos esta negociación. Ahora sí, empecemos a calcular cada una de las cláusulas. Entonces, la primera, que es non-participating. Entonces, acá tenemos venta, va a ser 160 millones. La cláusula es que devuelvo máximo la inversión, en este caso lo ponemos en el 20% o 5 o 20 millones, que es en este caso lo que invertimos, 20 millones máximo. Entonces, acá qué pasa, que el inversionista solamente se va a llevar, entonces ganancia va a ser, o nuevos utilidad, lo que le va a ingresar en la transacción va a ser 20 por 160, es 32 millones. En este caso lo que se lleva el 20%. En caso de que el valor cayera mucho, va a tener prioridad hasta cubrir los 20 millones. Si se venden 20, él queda con los 20 ahí y todos los demás se quedan sin nada. Entonces esta cláusula protege mucho el downside, pero limita el upside porque solamente deja hacer eso. Entonces, cuando se utiliza mucho esta cláusula, cuando se cree que la alternativa no tiene muchas probabilidades de éxito o hay mucha incertidumbre involucrada en el negocio en ese momento. Tenemos la segunda que es participating with cap of 2x, de dos veces. Entonces acá es venta, es 160 y cuánto es lo máximo que puede ganar, máximo es su inversión inicial 20 por 2. Entonces lo máximo que puede ganar son 40 millones de dólares. Después de ahí todo se distribuye en el restante de accionistas del pool. Entonces, ¿cuándo puede ser este? Cuando de pronto el negocio sea más prometedor, pero el emprendedor tiene una buena negociación, un buen track record y le pone un límite a la ganancia de esos primeros accionistas para proteger su cap table y su creación de riqueza. Y por último está el tercero, que es el participating, pero sin cap. Without cap. Entonces acá la venta es 160 y es lo siguiente. Entonces primero se me paga, primero pago los 20 millones y luego el 20% del remanente. Entonces, ¿cuánto es la ganancia total? Entonces yo cojo 20, que es lo primero que tengo que pagar, más, ¿qué hago? Cojo 160, le resto los 20 que me pago y lo multiplico por el 20%, que es la participación accionaria, entonces me da 48 millones. Entonces veamos con cuánto el valor se queda en cada ronda. Entonces 40 de 160, entonces uno dice acá se queda con el 25, 48 de 160 queda con el 30%. Y acá efectivamente solamente te quedas con el 20%. Entonces, ¿de qué va a depender qué cláusula le coloquen a uno o se termine firmando? Como les he venido repitiendo, track record del equipo, un buen asesor legal al lado de ustedes y la sofisticación tanto del equipo emprendedor como del inversionista. Entonces acá vemos el impacto que tiene. Uno como Venture Capital yo preferiría este, me protege el downside y no tengo límite en el upside, o sea, casi que un almuerzo gratis como se dice, pero no tan gratis.
Y yo como emprendedor preferiría este, pero una vez ve que llegan a un intermedio, pero eso va a depender, todos los negocios son diferentes. Y ahora vamos a ver una cláusula que no la vimos desde la parte cualitativa, pero yo la vamos a ver desde la parte cuantitativa y es la cláusula antidilución. Ahora veamos una cláusula que no vimos en la parte cualitativa, pero que vamos a entender muy bien en la parte cuantitativa y es esa cláusula antidilución. Entonces, nos dan la siguiente información y es que la empresa Intrínseco S.A. Va a tener 4 rondas de financiación, nos dan unos porcentajes y unos montos a cambio y nos dicen que a partir de la aceleradora hacia adelante todos los inversionistas piden una cláusula antidilución. Entonces, nos piden calcular el valor de la compañía y la dilución para las sucesivas rondas. Entonces, vamos a hacer dos cositas, o más bien tres. Lo primero es calcular el valor compañía, lo segundo es calcular cómo se vería el cap table sin esas cláusulas de dilución y cómo se vería ya con las cláusulas de dilución. Entonces, lo primero es el valor empresa y es sencillo de hallar. Entonces tenemos una participación, tenemos un dinero que nos dan por esa participación, entonces nos da el valor compañía o post money como lo conocemos en la jerga diaria. Entonces nos dicen que es un 6, un 10, un 15 y un 20 por 50.000. Vamos a cambiarle el formato a esto a número. 200.000, 500.000 y 1.000.000. Entonces el valor compañía es la inversión dividido la participación que damos. Acá nos da cuánto estamos generando y cómo se va comportando ese valor compañía. Vemos que va creciendo. Ahora, segundo es tabla con dilución. Entonces tenemos fundadores. Vemos esto más abajito. Inversionista 1 hasta el 4 y tenemos la ronda 0 que es el momento 0 y vamos a tener 4 rondas. Entonces en el momento 0 tenemos 100%, o sea, volver este porcentaje que quede en la mitad y todos los demás le colocan 0. En la segunda ronda entonces tenemos 94 y tenemos 6 en este caso y 0, 0. Vamos a poner el total para que ver si estamos haciendo algo malo. Entonces esto lo volvemos también acá y vamos a hacer una cosa y es que todo esto que tenga dos decimales para que podamos ver cómo se va comportando. Entonces en la ronda 3 tenemos que invierten un 10%, es decir, los demás van cayendo. Entonces yo qué hago, yo cojo el anterior por uno menos de lo que estoy levantando. Y si lo hacemos bien, pues nos va a dar 100%. Ahí se empieza a ver el efecto de la dilución. En la ronda 3 nos dicen que es un 15%. Entonces va a ser el anterior por uno menos lo que levantamos. Esto lo fijamos para poder arrastrarlo. Entonces empezamos a ver cómo se comporta y efectivamente seguimos estando en el 100%. Si da menos o más estamos haciendo mal el cálculo. Y llega la última ronda donde nos dicen que pues el 20%, arrastramos esto de una vez y
multiplicamos esta celda por uno menos lo que perdemos de participación y queda un 80% para distribuir entre todos los inversionistas. Creo que tuve un error acá, no fijé y ahora sí me da el 100%. Entonces esto sería cuando no hay cláusulas antidilución, pero como acá nos dicen todos los inversionistas nos pusieron cláusula antidilución, entonces vamos a ver el efecto que tiene eso eh, en los fundadores o en caso fundadores inversionistas para los que no aplicaron para esa cláusula con tabla con antidilución. Y acá lo que vamos a hacer es, lo que cambia es que vamos a coger siempre igual a 1 menos la suma de lo que vamos colocando acá abajo. Entonces acá ponemos 6, arrastramos, nos va a dar, acá ponemos 10, acá ponemos 6, ponemos 6, 10, 15. Entonces el efecto, o el pequeño efecto de, de, de activar estas cláusulas antidilución, ya lo vamos a ver. Tenemos el valor compañía. Entonces veamos que si no hubiera cláusulas antidilución, pues al final cuando se vende la compañía, los fundadores tendrían un 54% de riqueza, que lo podemos poner acá a la derecha. Pero cuando hay cláusulas antidilución, pues todo o la mayoría de veces va contra los fundadores. Entonces en este caso no tendríamos 2.8 millones sino 2.4, es decir, eh, estaríamos dejando 426.000 dólares sobre la mesa. Y no sobre la mesa, como les he venido diciendo, esto va a depender mucho del poder de negociación de las partes que estén en la mesa, pero uno ahí se hace estos cálculos y va viendo cómo se va viendo afectado esa participación y ese potencial de riqueza. Nos vemos en el siguiente módulo.